esta computadora? Ahora sí se supone que ya. Igual si me lo pueden confirmar, porfa. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces hagamos este. Español e inglés por la traducción cuestionable. Ah, es que va con la traducción cuestionable, perdón, que siempre digo, pero aquí debería ser celeridad siendo. Ay, eso es speed. Speed es la magnitud. Debería decir celeridad si el libro fuera consistente. O debería decir con nosotros rapidez. Entonces calcule la rapidez del electrón. ¿Qué? Entonces dice que mantenemos fijo un protón en cierta posición. Colocamos un electrón a 0.75 metros de distancia y lo liberamos. Calcule la rapidez, debería decir, del electrón cuando está a 1 milímetro del protón. Entonces voy a pasarme las notas de nuevo. Que voy a pasarme al iPad. Ok. Entonces 16. 40. Ahora sí. Que entonces el problema dice esto. Básicamente el dibujo. Opa. Más. Esto es el protón y aquí está el electrón. Los mantengo a una distancia inicial. Array. Que a ver cuánto vale array. 0.75 metros. Este protón aquí está fijo de alguna manera. O sea, bueno, no voy a decir que lo pego como más loco el protón, pero digamos, está quieto. Por alguna razón está ahí bastante quieto. Lo que es libre moverse es el electrón. Ahora bien, porque esto es una fuerza de atracción, el electrón va a verse acelerado hacia el protón. Entonces eventualmente va a llegar a este punto de acá. No que se vaya a detener, sino que va a pasar por acá. Entonces calcule la rapidez estando a 0.001 metro. O dígase, el 1 milímetro. Entonces el caso inicial. Entonces el caso final, esto está fijo. Aquí está el electrón. Aquí está a una distancia final de 0.001 metros. Entonces ocupo calcular cuánto es la rapidez. Entonces veamos. Aquí tengo el electrón. La única fuerza que existe es la fuerza eléctrica. ¿Y qué había comentado yo acerca de la fuerza eléctrica? Esto es una fuerza conservativa. Entonces, ¿qué implica que es conservativa? Esto lo va a tirar a energía potencial. Entonces, si aplicamos la conservación de la energía, obtengo esto. ¿Cuánto es el trabajo externo? Esto es 0, porque no tengo ni un trabajo externo. Entonces, término, chao. Entonces me va a quedar que la energía inicial es igual a la energía final. O dígase, la energía se conserva. Suave, que fue lo escribí. Se conserva. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es básicamente plantear las energías. Las energías van... Profe, Sí, dígame. perdón, porque es que no hay trabajo externo, profe. Es que, ok, digo, la única fuerza que usted tiene es una fuerza conservativa. Entonces yo esto lo voy a lanzar a energía potencial. Entonces, ignorando esta fuerza, ¿usted cuál fuerza tiene? No hay ninguna. Entonces, ya que no hay ninguna fuerza, no puede haber trabajo externo. Ok, gracias. Ok. Entonces, ¿qué? Energía inicial es igual a la energía final. Entonces, cinética inicial más potencial inicial es cinética final más potencial final. Me dice que, déjame ver. Ok, que dice que el electrón es liberado. Usualmente, cuando uno libera algo, es como sin darle rapidez.
Entonces la energía cinética es cero. O sea, como lo suelto nada más. Entonces tengo que la energía potencial es Kf más Uf. Entonces, ¿qué sustituimos? ¿Cuál era la fórmula para energía potencial? Entonces, si tengo dos partículas cargadas, es K, Q1, Q2 entre R. Entonces, ¿de qué voy a sustituirlos? Ah, y una cosa. El signo viene implícito. Dígase, yo no voy a hacer un montón de reglas de poner aquí más, dice como más, menos, dependiendo de los signos. O poner todo positivo, el puro final. Cambio los signos. Entonces, el signo implícito. Toda la energía potencial inicial, ¿cuál es? K, Q electrón, Q protón, entre R inicial. Igual a un medio, M el electrón, V final, más K, Q electrón, Q protón, R final. Y de ahí, básicamente esto ya está despejable. Lo único que toca hacer es darle a la matemática. Esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, esta es la única cosa que desconozco. Entonces despejemos esto. Entonces despejémoslo, entonces me va a dar K, Q, E, Q, P. Aquí este lo voy a mandar de este lado. Entonces me va a quedar esto menos esto acá. Entonces me queda U entre RI menos 1 entre RF es medio MEVF cuadrado. Y de ahí hago el último paso, entonces me va a quedar VF es 2ME KQE QP entre RI menos 1 entre RF. Y digamos que listo. Ahora viene un pequeño detalle. Respuesta parece, opa, esta respuesta parece básicamente estar mal, pero por algo de la matemática. Pero ya van a ver que está bien cuando usted evalúe. Este es positivo, este es positivo. Aquí es un negativo. Entonces usted a la hora de usted meter en la calculadora, usted va a tener como un negativo multiplicando todo eso. Y uno dice, como dije, ¿qué estará pasando? La raíz negativa no existe, nada más que usted ya meta números complejos. Todo bien. Resulta que esto va a dar negativo. Entonces que usted tiene positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y todo esto le va a tener un signo positivo. Entonces digo es que este menos de aquí está siendo rescatado por este menos de acá. Entonces evaluémoslo. Ah, bueno, y si ustedes quisieran meter el valor absoluto aquí, como, uy, me siento, no sé, me siento nervioso, voy a poner el valor absoluto, usted no puede cancelar este menos. Tiene que meter el menos aquí, evaluando. Entonces daría. Ah, bueno, esto es un dato conocido, no me lo están dando, pero me dicen que es un electrón. Y los electrones ya sabemos cuál es la masa. Está en algún libro de tablas, en algún lado. Esto yo se los voy a dar y lo pueden usar en el examen si se los pregunto. ¿Cuánto es la masa del electrón? Solo digan que vale esto. Si le pido la masa del protón, igual solo diga lo que vale en el libro. Aquí sería 899 por 10 a la 9. Y aquí es donde metemos el signo. Menos 162 por 10 a la menos 19. 602 por 10 a la 19. Vea que este es el electrón por el menos y este es el protón por el más. Y aquí es donde va la parte. 0,75 menos 0,001. Esto le va a dar negativo si usted evalúa solo esto en la calculadora. Entonces metemos en la calculadora y eso me da que la rapidez es 711,26 metros segundo. Y listo, problema resuelto. Toda esta energía también sale como relativamente fácil usarlo aquí. En comparación a usar como la ley de Newton.
Entonces, si hay alguna pregunta con este. Si no, para pasar al siguiente. Sí, pasamos al siguiente. Que sigue es el 1644. Ok, déjame buscarlo en el libro. Santa que. Que ya. ¿Qué es este 1644? Dice. Tenemos dos cargas puntuales de más 2 y menos 4 microcoulombs separados a 0,45 en el eje X. Dice, ¿hay algún punto del eje X que el potencial eléctrico es a 0? En caso afirmativo, determine cuáles son esos puntos. En caso contrario, explique por qué no. Entonces pasemos a son toque. Ok, pasamos al iPad. Ok, entonces tenemos carga 1 que es 2.0 microcoulombs. Carga 2 es menos 4 microcoulombs y una distancia de 0,45 metros. Aquí está la situación, ya le dibujo. Voy a poner que esta es la carga 1 y que esta es la carga 2. La carga 1 va a ser la positiva. Aquí, ¿por qué puedo sospechar que va a haber un punto que va a dar 0 el potencial? Que aquí tengo algo que tiene potencial positivo y este va a ser potencial negativo. Entonces dígase que estoy así como a una milésima, bueno, milésima no, ya completamente cerca de la carga 2. Ese término no va a ser, ¿cómo le digo? Voy a escribirlo así mejor. KQR positivo más KQ2, 1, R negativo. Digamos que estoy a cierto punto, aquí en el medio. Estoy para acá. Entonces escribimos cuánto es esta distancia. R más, esto va a ser R menos. Aquí, este término acá es negativo. Este término acá es positivo. Y si ustedes se acuerdan de gráfico, esto se puede hacer tan grande como... Básicamente tiene infinito, si me acerco. Si es el de infinito, va para acá arriba. Esto sería para más v. Esto sería para menos v. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy muy cercano a este punto? Este R va a ser básicamente esta distancia L. Sigas todo esto aquí mide L. De acá a acá es L. Profe, Sí. ¿esas son U o son Vs? Esta es una V de potencial. Las de potencial. Sí, V, ok. sí. Te digo, si usted está bastante cerca de esta carga 2, este R más usted puede sustituirlo por L. Pero vea que este término va a tender a menos infinito. Porque usted se acerca cada vez más y más. Entonces, si usted está bastante cerca de Q2, su potencial va a ser negativo, básicamente. Ocurre el mismo efecto. ¿Qué pasa si estoy muy cercano a la carga 1? Aquí usted puede sustituir, comparar su unidad. Este va a ser aproximadamente L. Y este término va a tender a infinito. Entonces acá usted tiene que tira a más infinito. Para acá tira a menos infinito. Y ya que es una función continua, tiene que existir un punto donde pase por cero. Entonces, esto es básicamente lo que estoy diciendo, como... ¿Se acuerdan de funciones continuas? Que si tengo aquí un punto, aquí otro punto. Es básicamente tengo que dibujarlo sin levantar el lapicero. Dígase, no puedo hacer esto.
Para pasar de este punto tengo que pasar por el 0 de algún lado. Entonces, por lo menos me da la sospecha, me da la sospecha, no, tiene que existir un punto donde valga 0. Si fueran las dos positivas, no necesariamente. Solo a menos que esté en el infinito, pero sí, no sé cómo quieras tomarse el infinito como un punto, pero bueno. Entonces, v para cierta distancia de... Voy a quitar esto, toque. O por cierta distancia de aquí. Ok, eso es v para cierta distancia. Voy a calcular el potencial de K a una distancia de la carga 1. Entonces va a ser KQ1 a una distancia D. Más, aquí para evitar pelearnos con el menos voy a ponerlo desde acá afuera. Menos KQ2. Reconociendo que aquí voy a usar el valor absoluto y ya el menos lo cuadra aquí. ¿Y cuánto es la distancia de Q2 a este punto D? No, perdón, D es la distancia, este es el punto. De acá para acá es L menos D. Esa es la distancia que hay. Entonces esto es lo que voy a poner aquí abajo. L menos D. Y digo D, tiene que haber algún punto donde valga 0. Entonces despejemos. Y aquí el resto esto es pura matemática. Entonces sería K, Q1, D menos Q2, L menos D. Es igual a 0. Esta constante K es distinta a 0, por lo tanto lo que está aquí es 0. Por lo tanto, Q1D menos Q2L menos D. Eso es 0. Ahí mandamos a despejar. Q1D es igual a Q2L menos D. Q1L menos D. Q2D. Que mandé estos para acá. Profe, ¿qué hizo la K? Esta Sí. es distinta de 0. Ah, ok. Todo Solo lo que está, está. Ok, sí, sí. sí, lo que está aquí tiene que ser igual idénticamente a 0. O igual a 0. Entonces si estamos por acá. Entonces de ahí quiero despejarte. Voy a arrastrar esto al otro lado. O sea, aquí puse algo en el chat. ¿Por qué se ponía valor absoluto? Es para tener que evitar lidiar con el menos luego. Esta carga es negativa. Ve que está acá. Entonces si yo pongo el valor absoluto, igual me va a empezar por menos. Por decir algo. A menos 4 microcoulombs es igual a menos. Valor absoluto menos 4 microcoulombs. Igual va a tener un menos y aquí preservo la magnitud. Solo que aquí ya lo va a tratar como positivo, básicamente. Entonces por eso, para no pelear con el signo luego. Profe, ¿esto sale del examen? Puede salir en el siguiente examen. En este que del jueves no. Sí, este tema de potencial no entra en este examen, por si acaso. Solo hasta campo eléctrico. Profe, ¿puedo bajar ahí para verlo de abajo? Por favor. Esto. Sí, mientras tanto voy a tomar café que la garganta. Sí, gracias. Ya. Ok, voy. Ok. Entonces tenemos. Ah, bueno, iba a hacerle copy paste, ¿verdad? Quiero despejar D. Entonces me va a dar. Distribuyamos QL menos Q1D es igual a Q2 por D. Quiero despejar D, entonces me va a dar
QL ese es. Mando este para acá. Esto me queda. Q1 más Q2 D. Por lo tanto, D es Q1 L Q1 más Q2. Y aquí ya solo sustituir. Sustituimos con los datos, entonces me da que D es. Ah, bueno, y aquí voy a hacer una especie de no hacer la conversión. Ve que esto en el fondo es una proporción, básicamente. Entonces aquí lo tengo microcoulombs. Si multiplico por 10 a la menos 6 en ambos lados para quitarme el micro y ponerlo así, igual este factor de conversión se va a cancelar a ambos lados. Entonces solo voy a escribir los microcoulombs. Acá va a tener 2 microcoulombs, 0. Mira, en mi nota lo tengo malo, puse el resultado aquí, es X045. Entonces aquí sería 4 microcoulombs más 2 microcoulombs. Que esta es la carga. Oh, pasó, lo puse al revés. Opa. Ese más 4 es la carga negativa, pero como dije, lo puse con valor absoluto. Y al menos lo puse desde acá afuera. Entonces evaluamos. Y eso me da que D es 0.15 metros. Entonces 15 centímetros de la carga 1 es donde está el potencial igual a 0. ¿Alguna duda? Hice un toque para reparar esta cosa también. Profe, ¿qué hubiera pasado si yo no le hubiera puesto el valor absoluto? Sí, sabe, ya le digo. Aquí lo tengo malo, suave, para corregirlo de una vez. Ya. ¿Qué hubiera pasado si no? Aquí, manejémoslo con el más. Aquí voy a tener un más. Voy a ponerlo aquí con un más. ¿Qué voy a tener más? Y es que quitemos el valor absoluto. ¿Qué voy a tener más? ¿Qué va a tener más? Aquí va a tener menos. Aquí menos. Menos, 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 menos. Entonces aquí hubiera tenido menos 4 microcoulombs. Eso me da lo mismo. Porque este Bueno, menos, ¿sabes con este menos? ah, bueno, profe, gracias. Sí, con gusto. Igual, dígalo, lo pongo para, no sé, por si acaso, que sepa que puedo colocar valor absoluto y por si les da poco de trama trabajar con la carga implícita. Oh, perdón, con el signo implícito. Voy a dejarlo así con el rojo, para que vea que con las dos soluciones da lo mismo. Aquí sigamos. Voy a hacer el 1653. Perdón, ok, ya me paso. Ok, ¿qué estás hablando en español e inglés? Por eso la traducción. Entonces dice 1653. La diferencia de potencial entre una pareja de placas conductoras paralelas es de 65 volts. Las placas están separadas a 3.2 centímetros. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico existente entre las placas? Entonces, aquí voy a pasarme al iPad. Más un toque. Más solo me faltan 3 problemas, incluyendo este.
A lo mejor la clase de hoy la puedo terminar ahorita. Así es que, como este capítulo potencial es muy corto, ya que no estamos viendo mucho este capítulo. Por no haber capacitores ni otras cosillas de ese estilo. Entonces creo que puedo terminarlo en una hora, tal vez. Bueno, a esta hora digo. Entonces aquí está la situación. Aquí tengo la placa positiva. Aquí tengo la placa negativa. Acá tengo más V y aquí tengo menos V. De la placa positiva sale el campo eléctrico y entra la placa negativa. Y... Ah, bueno, y ocupamos cuánto es la distancia. Esta distancia delta X. Digamos que eso es de D. Vale, déjeme ver cuánto valía. 3.2 centímetros. Voy a dibujarlo en otro color. D, donde D es 3.2 centímetros. Ahora, esto por formulazo rápido. Aquí usted pone, que esto lo había probado en la clase, delta V entre delta X. ¿Qué es delta V? Es la diferencia de potencial que hay entre estas dos placas. ¿Qué es delta X? La distancia entre estas dos placas. Bueno, en general, esto es una fórmula que sirve en general, no solo para placas. Esto es una fórmula en general que sirve cuando usted tiene un campo eléctrico constante. Lo que está haciendo es aplicándolo específicamente a las placas. Entonces, de aquí sería, bueno, digamos que esta es la placa 2 y esta es la placa 1. Y el delta X va como positivo en esta dirección. Este rosa no me cuadra. Delta X va como positivo para acá. Pero, ahora bien, esto es un desplazamiento en el fondo, pero aquí lo voy a meter con una magnitud. Pero es como, nada más tiene cierta dirección. Entonces tengo que agarrar, si avanzo en esta dirección, tengo que poner 2 menos 1 acá. Entonces acá sería menos V2 menos V1 entre D. Aquí V2 corresponde a la placa negativa y V1 corresponde a la placa positiva. Entonces me va a quedar que E es menos. Ahora, ¿en cuánto es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial es 65. Pero haciendo más V menos, perdón, V más menos V menos. Fíjese, aquí es 65 y aquí es 0, por decir algo. Pero requiero este menos este. Entonces voy a tener 0 menos 65. Vamos a poner solo menos 65 mejor. Entre la distancia D, que sería 0,0032. Opa, no, solo estos centímetros. 0,32. Entonces me va a dar que la magnitud del campo eléctrico es 0,31 25 voltmetro. Y listo, esa sería la respuesta. Bueno, esto es muy de mételo en la fórmula y ya. Siempre hay que pasar las unidades a las que se usan, digamos, metros y newtons, si fuera fuerza y así, ¿verdad, profe? Sí, la gran mayoría del tiempo. El por qué digo la gran mayoría es porque no lo hice aquí, pero es porque aquí estoy justificando que esto es una fracción. Entonces, si usted hace el por 10 a la menos 6 para acá y por 10 a la menos 6 para acá, igual se le va a cancelar el factor de conversión. Entonces, esto puede darse el lujo de no hacerle la conversión. Pero por eso, porque aquí hay una fracción de por medio. Pero sí, mejor siempre trabajar con unidades desde ahí. Que habiendo hecho este problema, hagamos el 1655. Que ya les paso el iPad. El iPad al libro.
Voy. Ok. El 55. Dice. Suelta, ok. Ya, sí, ok, dice, dos placas paralelas generan un campo eléctrico uniforme de 850 volts metro. Si liberamos un electrón partiendo del reposo en la placa negativa, ¿con qué? Y no, aquí esto debería ser rapidez. ¿Qué tan rápido? Sí, porque si no es velocidad de vector, ¿con qué rapidez se estará moviendo cuando impacte contra la placa positiva? Situada a 7.5 milímetros de distancia. Entonces, suave. Toque para cambiar al iPad. Ahí está mi gato fuera jodiendo. Ok, suave. Ok, aquí tengo las placas. Entonces aquí tengo la placa positiva, aquí vamos a ponerle más V, V más. Aquí tengo la placa negativa, o wow, V menos. Lo importante es que tengo aquí cierta diferencia potencial. Ah, bueno, digamos que esta es la placa 1, esta es la placa 2. Toda la placa 1 más, o el voltaje de la 1 más el voltaje de la 2 va a ser positivo. Ahora bien, tengo un campo eléctrico. El campo eléctrico sale desde la placa positiva. Voy para acá. Y tengo un electrón aquí, menos. Aquí la rapidez es 0. Y tengo ese mismo electrón, se está moviendo, pero acá va con una rapidez V1. A donde la distancia es D. ¿Dónde está D? Vale a 7,5 milímetros. Es 0,0075 metros. Ahora bien, igual que el programa pasado, déjame ver. ¿Qué es? En este problema, ¿qué es lo que había dicho? Tengo una fuerza eléctrica acá. Esta fuerza eléctrica se debe a una... Se debe al campo eléctrico de estas partículas de acá. Ya, aquí tengo una carga positiva. Esta carga positiva genera un campo eléctrico. Y resulta que ese campo eléctrico es conservativo. Entonces, ya que es conservativo, lo tiro a energía potencial. Ahora, este campo eléctrico es distinto al de esta placa de aquí. Ah, bueno, igual no lo he dicho mucho en clase, ya que no hay capacitores, pero espero que me crean. Pero si usted, en estos casos, usted tiene una placa positiva y una negativa, es que eso se lo conecta a una batería. ¿Qué es una notación? Esto es una batería ahorita, solo créanme. Aquí se tiene placas. Esta es la placa positiva, esta es la negativa. Aquí va a haber un montón de cargas positivas. O dígase, hay una deficiencia de electrones. Aquí más bien sobran los electrones. El campo eléctrico de estas placas en el fondo está siendo generadas por estas cargas de aquí. Y ya que es un campo eléctrico generado por cargas, este campo eléctrico igual sigue siendo conservativo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la energía se conserva. Ah, bueno, sí, aquí tengo el electrón. La única fuerza que existe es una fuerza eléctrica. La función es distinta, pero igual sigue siendo la misma naturaleza. Está siendo provocada por cargas eléctricas. Toda esta fuerza es conservativa. Por lo tanto, la energía se conserva. Opa, energía. Ahora bien, para evitar malentendidos, voy a poner la magnitud así. Que voy a tener la energía E y el campo eléctrico E. Entonces, esta es la magnitud del campo eléctrico. Sí, ya que voy a tener dos sedes iguales.
Entonces, la energía 1 es igual a la energía en 2. Eso es energía, no campo eléctrico. Entonces igual ponemos que cinética 1 más potencial 1 es igual a cinética 2 más potencial en 2. Me dice que se libera del reposo. Uy, son toque. Aquí va a seguir las minutos. Igual tengo malo la anotación. Tengo bien el problema resuelto, pero tengo malo la anotación. Aquí es donde, es que minutos tengo aquí que cada uno es 0, pero aquí cada uno es distinto, 0 es cada 2. Aquí la rapidez es 0, por lo tanto la energía cinética en 2 es 0. Aquí digamos que 2 es mi punto inicial. Entonces este va a ser 0. Entonces, ¿qué va a tener? K1 más U1 es igual a U2. Por lo tanto, K1 es igual a U2 menos U1. Entonces sigamos a la siguiente página. K1 es U2 menos U1. Ok. Relación con diferencia, energía potencial y diferencia potencial normal. Está dado por esta fórmula de aquí. Entonces yo puedo cambiar la diferencia de energía potencial por su diferencia potencial. Que esto es lo que me da las placas. Esto es parte del enunciado que dice que está, déjeme ver. Ok, ok, no me está dando el potencial en sí, pero sí puedo relacionarlo con el campo eléctrico. Entonces K1 es K delta V, que sería carga del electrón. Y, bueno, santo que aquí uso esto. Y de aquí recuerdo algo, esa fórmula que había usado en el programa pasado, que la magnitud del campo eléctrico es más delta V entre delta X. Por lo tanto, delta V es menos delta X por magnitud de E. Entonces, voy a meter esto de nuevo aquí. Entonces me va a dar que K1 es menos KE delta X por magnitud de E. Y aquí es donde puedo sustituir para obtener la rapidez. Que sería 1 medio mv1 cuadrado, que es la energía cinética, es igual a menos KE delta X es D, que es D por magnitud del campo eléctrico. Y de ahí de aquí mando a despejar la V1 y listo. Entonces V1 despejado me da el 2 va para arriba, el M va para abajo. Ah, bueno, es una masa de electrón, pongámosle sub E. Sería menos 2 QD magnitud entre ME. Era un medio. Recuerden que eso es una raíz. Ahora no sé, igual se podrá quedar hablando como, qué raro, aquí hay un menos, aquí tengo un menos con una raíz, qué raro. Pero esta cosa tiene signo negativo. Entonces aquí tengo un menos, aquí tengo otro menos, estos dos se cancelan y toda esta expresión me termina siendo positiva. Entonces, nada hay que preocuparse por ahí. Entonces evaluamos. Entonces V1 es 2. 1602. Ah, bueno, y este menos, el menos que acabo de mencionar. Por 10 a la menos 19. 0,0075. Campo eléctrico que es 850. Y aquí sería la masa del electrón 9109 por 10 a la menos 31. Entonces la rapidez me da 497
por 10 a la 6. Metro en 3 segundos. Y listo, problema resuelto. ¿Que alguna duda con este? Si no, ya para hacer el último de hoy. Vamos a hacer el último de hoy. Yo me imagino que quieren estudiar esos capítulos cortos, entonces de que dice que coincidió por ahí. 16. 57. Ah, bueno, sí, no he leído el enunciado. Leído el enunciado. Y ya que muestro pantalla, déjame ver. ¿Qué está viendo mi pantalla? Sí. Ok, Lindo, profe. sí, ok, dice. Dos placas paralelas separadas a 6.5 milímetros tienen una diferencia potencial de 250 entre ellas. Dice, calcula el campo eléctrico entre las placas. Luego B. ¿Cuál será la fuerza que experimenta un electrón situado en el interior de este campo? Entonces, sí, de nuevo, más placas. Este capítulo son como puras placas paralelas. Ah, que entonces digamos de nuevo las placas paralelas. No sé, de fijo a entrar algo así en el examen, esas placas paralelas. Entonces, igual, bueno, ¿cuál es la distancia? Aquí hay una distancia de. Estos D son 6.5 milímetros. Y que serán 0,0065 metros. Y es que una de las dos placas es positiva. Bueno, no les está diciendo cuál es positiva, pero se sobreentiende que uno tiene mayor potencial a la otra. Entonces aquí sería más, menos. Como digo, V más, V menos, por algo. Entonces, de ahí, ya que el campo eléctrico sale desde la placa positiva, ya que ahí están las cargas positivas, y entra las negativas, porque ahí están las cargas negativas. El campo eléctrico va en esta dirección. Y entonces aquí tengo un electrón. El electrón, ¿qué? Una pregunta, ¿hacia qué lado va la fuerza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Porque esa es la dirección del campo eléctrico. Quizás, ¿se acuerdan? Si es positivo, hacia qué lado va la fuerza, y si es negativo, hacia qué lado va. Me puse con el chat. Hacia la izquierda, sí, Estefanía dice izquierda, sí. Sí, va hacia la izquierda. El electrón tiene una fuerza contraria al campo eléctrico. Esto lo pueden ver de la fórmula, que sería fuerza es igual a carga por E. Eso es básicamente la fuerza que hace un campo eléctrico. El electrón aquí tiene una carga negativa. Entonces va a tener la dirección contraria al campo eléctrico. Sería menos campo eléctrico o menos la carga en valor absoluto. Concentramos en el signo por el campo eléctrico. Entonces aquí tengo un menos, entonces le da vuelta a esto. Entonces calculemos cuánto vale
el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico sería E es menos delta V entre delta X. Entonces aquí tengo que poner, aquí el delta V, voy a escribirlo así suelto toque. V más menos V menos, solo que me dice el enunciado, que sería los 250. Bueno, no se mortifiquen tanto por el signo, yo no voy a poner nada muy raro en el examen. Es que este menos tiene más sentido si uno lo viera con cálculo, pero aquí está como que estorbando. Entonces tengo que lidiar con eso. Pero, ok, ese menos sería V2 menos V1. Igual, esto digamos que es una magnitud, pero hay que respetar cierta dirección que va en la misma dirección. Digamos, aquí tendría x1 y aquí x2. Aquí tendría v1 y aquí v2. Entonces tengo que ponerlo así en la fórmula. v2 menos v1, x2 menos x1. De aquí es que le estaba dando vueltas estos menos. Aquí tendría delta x. Entonces de ahí lo meto en la fórmula. Y como tengo que hacer el 2 primero y digamos que está la placa 2. Esto es 2 de acá. Esto es 1 de aquí. Esto va a ser menos 250 entre 0,0065. Entonces aquí el campo eléctrico, voy a ponerlo sin magnitud. La magnitud del campo eléctrico es 38461.5 newtons. Ahora, solo para hacer notar la dirección, voy a escribirlo de esta manera. Que el campo eléctrico es 38461.5 y Newton Coulomb. Nosotros posicionando que el campo eléctrico va hacia la derecha. Entonces calculamos cuánto es la fuerza. Por la fuerza y ocupamos esto de acá. Entonces sería, que la fuerza eléctrica es carga, es un electrón. Entonces, ¿qué sería? Menos 1,602 por 10 a la 19. La magnitud del campo eléctrico, que sería, perdón, el vector del campo eléctrico, que sería todo esto. 38461. 0,5 en I. Newtons. Y dime, tienes en la calculadora, ¿verdad? Que la fuerza eléctrica en vector es 6 o menos 6,165 por 10 a la menos 15 newtons. Yo creo que el libro no lo pedía así, pero le estoy agregando este. Y me faltó el I, ¿verdad? Sí, sí, me faltó el I. Lo estoy agregando así solo para hacer notar la parte vectorial de la fuerza, que va contraria al campo eléctrico. Porque es un electrón. Profe, en el examen, si usted, digamos, quisiera que nosotros mostráramos esa dirección, no la pediría ahí. Ah, sí, sí. Os digo, como hago un dibujo o délo como vector. O las dos, no sé. Ok, gracias, profe. Sí que me gusta. Pero sí, por este menos, al menos asegúrese de que les dé positivo al final. Sí, es que este menos tiene más sentido si lo viéramos con cálculo. Por eso es que le estoy como dando vuelta aquí. Pero como no lo vemos con cálculo está como aquí como que estorbando. Es que esto en el fondo, uno diría que el campo eléctrico, por lo menos en la componente X, es la derivada de esto. Y como es una derivada, aquí uno sí le ve como la dirección de manera automática. Aquí no, aquí es que viene como por formulado. Pero de ahí, ¿qué queda? No, profe, no, Sí, el campo eléctrico puede dar negativo, ¿no? ¿Verdad que no? Pues, ah, la magnitud no. la magnitud no, ¿no? Sí, la No, pues, dirección, pues.
La Pero, dirección, digamos, porque yo lo defino, digamos, a la hora de hacerlo, digamos, pues lo defino negativo, pues. Pero digamos, como que el valor del campo eléctrico en sí mismo no puede ser negativo. Como es como la energía o la fuerza. Digamos, ah, digamos que el valor intrínseco, el valor propio del campo eléctrico no puede ser negativo, no hay un campo eléctrico negativo o algo así. diga, aquí, pero esto por ser una magnitud y no es por ser solo un campo eléctrico. Es que, digas, como el campo eléctrico es un vector y usted le saca una magnitud, las magnitudes son no negativas. Sí, o sea, dígase, o es cero o es positivo. Ajá. Entonces no es por ser un campo eléctrico, es por ser la magnitud de un vector. El vector del campo eléctrico sí puede ser negativo, la magnitud no. Pero, Ah, digamos que sí, solo que queda la pregunta de qué es un vector, digamos, santo que. Es que queda un poco, yo entiendo a lo que se refiere, pero queda un poco ambiguo que es un vector negativo, porque digamos, si lo coloco aquí en negativo, este vector, sí. no son toque. Yo sé a lo que se refiere, pero como para quitarnos la ambigüedad, si coloco este vector para acá, y es negativo, ¿sí o no? Ajá, sí, sí. Sí, Yo no porque diría, por la ah, definición, digamos, ahí por eso lo defino a negativo, digamos, porque, digamos, por la definición de ese sistema cartesiano ahí, es negativo. no, Pero en pero usted está diciendo negativo la dirección en X, ajá, sí. pero en Y es positivo. O sea, de Ah, aquí bueno, queda la pregunta como este vector es negativo, ¿sí o no? Dios, queda ajá, como un poco ambiguo. Entonces usted sí, podría decir que la componente X es negativa, eso sí. ajá. Entonces aquí usted Pero, diría, bueno, AX, bueno, si es el vector A, ajá, AX es negativo, aquí todo bien. Aquí AY es positivo. Es solo como para quitar esa cosa de que es un vector es negativo, no, porque es una, digamos, una pregunta un poco ambigua. Yo sí le entiendo a qué se refiere. ajá. Pero la magnitud del campo eléctrico siempre va a ser positiva. Sí, Así, puede ser cero, y el cero, cero no tiene signo, pero, o sea, o es cero o es positivo, pues pero no positivo. puede ser negativo porque las magnitudes no son negativas. Así, así. Pero sí, en el examen, o sea, me imagino que voy a poner una placa paralela, que dice como tres pruebas con placas. Aquí al menos asegúrese de que este menos se les vaya, y aquí lo pone con un negativo. Aquí yo como un poco forzado, pero es solo para tratar la dirección, oh, perdón, para tratar la magnitud. Es que esto tendría más sentido si lo viera con cálculo de nuevo, pero como aquí no existe el cálculo. Este tema no está como medio estorbando. Pero sí. Ah, sí. Entonces, Entonces, si alguna duda con esto, hizo un toque para reparar algo en las notas. Pero si alguna duda. Opa. Sí, finalizamos la clase aquí. Entonces que no traen más ejercicios porque el capítulo es cortito. Voy a copiar esta solución. Bueno, como el examen es este jueves, ¿alguien se va a quedar en consulta ya mismo? Voy a parar de grabar.